Ana Karenina de León Tolstoy. Primera parte. Fragmento 2. Daria Alejandrovna, vestida con una sencilla bata y rodeada de prendas y objetos esparcidos por todas partes, estaba de pie ante un armario abierto del que iba sacando algunas cosas. Se había anudado con prisa sus cabellos, ahora escasos, pero un día espesos y hermosos, sobre la nuca, y sus ojos, agrandados por la delgadez de su rostro, tenían una expresión asustada. Al oír los pasos de su marido, interrumpió lo que estaba haciendo y se volvió hacia la puerta, intentando en vano ocultar bajo una expresión severa y de desprecio, la turbación que le causaba aquella entrevista. Lo menos 10 veces en aquellos 3 días había comenzado la tarea de separar sus cosas y las de sus niños para llevarlas a casa de su madre, donde pensaba irse. Y nunca conseguía llevarlo a cabo. Como todos los días, se decía a sí misma que no era posible continuar así, que había que resolver algo, castigar a su marido, afrentarle, devolverle, aunque solo fuese en parte, el dolor que él le había causado. Pero mientras se decía que había de marchar, reconocía en su interior que no era posible, porque no podía dejar de considerarle como su esposo, no podía, sobre todo, dejar de amarle. Comprendía, además, que si aquí, en su propia casa, no había podido atender a sus 5 hijos, peor lo habría de conseguir en otra. Ya el más pequeño había experimentado las consecuencias del desorden que reinaba en la casa y había enfermado por tomar el día anterior un caldo mal condimentado, y poco faltó para que los otros se quedaran el día antes sin comer. Sabía, pues, que era imposible marcharse, pero se engañaba a sí misma fingiendo que preparaba las cosas para hacerlo. Al ver a su marido, hundió las manos en un cajón, como si buscara algo, y no se volvió para mirarle hasta que lo tuvo a su lado. Su cara, que quería ofrecer un aspecto severo y resuelto, denotaba solo sufrimiento e indecisión. «Dolly», murmuró él, con voz tímida. Y bajó la cabeza, encogiéndose y procurando adoptar una actitud sumisa y dolorida, pero, a pesar de todo, se le veía rebosante de salud y lozanía. Ella le miró de cabeza a pies con una rápida mirada. «Es feliz y está contento», se dijo. «Y en cambio yo, esa odiosa bondad suya que tanto le alaban todos. Yo le aborrezco más por ella». Contrajo los labios y un músculo de su mejilla derecha tembló ligeramente. «¿Qué quiere usted?», preguntó con voz rápida y profunda, que no era la suya. «Dolly», repitió él con voz insegura. «Ana llega hoy. ¿Y a mí qué me importa?» «No pienso recibirla», exclamó su mujer. «Es necesario que la recibas, Dolly. Váyase de aquí, váyase», le gritó ella, como si aquellas exclamaciones le fuesen arrancadas por un dolor físico. Ablansky pudo haber estado tranquilo mientras pensaba en su mujer, imaginando que todo se arreglaría, según le dijera Mateo, en tanto que leía el periódico y tomaba el café. Pero al contemplar el rostro de Dolly, cansado y dolorido, al oír su resignado y desesperado acento, se le cortó la respiración, se le oprimió la garganta y las lágrimas afluyeron a sus ojos. «Oh, Dios mío, Dolly, ¿qué he hecho?», murmuró. No pudo decir más, ahogada la voz por un sollozo. Ella cerró el armario y le miró. «¿Qué te puedo decir, Dolly?» «Solo una cosa, que me perdones. ¿No crees que los 9 años que llevamos juntos merecen que olvidemos los momentos de...?» Dolly bajó la cabeza, y escuchó lo que él iba a decirle, como si ella misma le implorara que la convenciese. «¿Los momentos de ceguera?», siguió él. E iba a continuar, pero al oír aquella expresión,
los labios de su mujer volvieron a contraerse, como bajo el efecto de un dolor físico, y de nuevo tembló el músculo de su mejilla. «Váyase, váyase de aquí», gritó con voz todavía más estridente, y no hable de sus cegueras ni de sus villanías. Y trató ella misma de salir, pero hubo de apoyarse, desfalleciente, en el respaldo de una silla. El rostro de su marido parecía haberse dilatado, tenía los labios hinchados y los ojos llenos de lágrimas. «Dolly», murmuraba, dando rienda suelta a su llanto. «Piensa en los niños. ¿Qué culpa tienen ellos? Yo sí soy culpable y estoy dispuesto a aceptar el castigo que merezca. No encuentro palabras con que expresar lo mal que me he portado. Perdóname, Dolly». Ella se sentó. Ablansky oía su respiración, fatigosa y pesada, y se sintió invadido, por su mujer, de una infinita compasión. Dolly quiso varias veces empezar a hablar, pero no pudo. Él esperaba: «Tú te acuerdas de los niños solo para valerte de ellos, pero yo sé bien que ya están perdidos», dijo ella, al fin, repitiendo una frase que, seguramente, se había dicho a sí misma más de una vez en aquellos 3 días. Le había tratado de tú. Ablansky la miró reconocido, y se adelantó para cogerle la mano, pero ella se apartó de su esposo con repugnancia. «Pienso en los niños, haría todo lo posible para salvarles, pero no sé cómo. Quitándoles a su padre o dejándoles cerca de un padre depravado». «Sí, depravado. Ahora, después de lo pasado», continuó, levantando la voz, «dígame, ¿cómo es posible que sigamos viviendo juntos? ¿Cómo puedo vivir con un hombre, el padre de mis hijos, que tiene relaciones amorosas con la institutriz de sus hijos? ¿Y qué quieres que hagamos ahora?» «¿Qué cabe hacer?», repuso él, casi sin saber lo que decía, humillando cada vez más la cabeza. «Me da usted asco, me repugna usted», gritó Dolly, cada vez más agitada. Sus lágrimas son agua pura. «Jamás me ha amado usted. No sabe lo que es nobleza ni sentimiento, le veo a usted como a un extraño». «Sí, como a un extraño», dijo, repitiendo con cólera aquella palabra para ella tan terrible, «un extraño». Ablansky la miró, asustado y asombrado de la ira que se retrataba en su rostro. No comprendía que lo que provocaba la ira de su mujer era la lástima que le manifestaba. Ella solo veía en él compasión, pero no amor. «Me aborrece, me odia y no me perdonará», pensó Ablansky. «Es terrible, terrible», exclamó. Se oyó en aquel momento gritar a un niño, que se había, seguramente, caído en alguna de las habitaciones. Daria Alejandrovna prestó oído y su rostro se dulcificó repentinamente. Permaneció un instante indecisa, como si no supiera qué hacer, y, al fin, se dirigió con rapidez hacia la puerta. «Quiere a mi hijo», pensó el príncipe. Basta ver cómo ha cambiado de expresión al oírle gritar. «Y si quiere a mi hijo, ¿cómo no ha de quererme a mí?». «Espera, Dolly, una palabra más», dijo, siguiéndola. «Si me sigue, llamaré a la gente, a mis hijos, para que todos sepan que es un villano. Yo me voy ahora mismo de casa. Continúe usted viviendo aquí con su amante. Yo me voy ahora mismo de casa». Y salió, dando un portazo. Esteban Arkadievich suspiró, se secó el rostro y lentamente se dirigió hacia la puerta. «Mateo dice que todo se arreglará», reflexionaba, «pero no sé cómo. No veo la manera y qué modo de gritar. ¿Qué términos? Villano, amante», se dijo, recordando las palabras de su mujer.
con tal que no la hayan oído las criadas. Es terrible, se repitió. Permaneció en pie unos segundos, se enjugó las lágrimas, suspiró y, levantando el pecho, salió de la habitación. Era viernes. En el comedor, el relojero alemán estaba dando cuerda a los relojes. Esteban Arkadievich recordó su broma acostumbrada, cuando, hablando de aquel alemán calvo, tan puntual, decía que se le había dado cuerda a él para toda la vida a fin de que él pudiera darle a su vez a los relojes, y sonrió. A Esteban Arkadievich le gustaban las bromas divertidas. ¿Acaso, volvió a pensar, se arregle todo? Qué hermosa palabra arreglar, se dijo. Habrá que contar también ese chiste. Llamó a Mateo. Mateo, prepara la habitación para Ana Arkadievna. Di a María que te ayude. Está bien, señor. Esteban Arkadievich se puso la pelliza y se encaminó hacia la escalera. ¿No come el señor en casa?, preguntó Mateo, que iba a su lado. No sé, veremos. Toma, para el gasto, dijo Ablansky, sacando 10 rublos de la cartera. ¿Te bastará? Baste o no, lo mismo nos tendremos que arreglar, dijo Mateo, cerrando la portezuela del coche y subiendo la escalera. Entretanto, calmado el niño y comprendiendo por el ruido del carruaje que su esposo se iba, Daria Alejandrovna volvió a su dormitorio. Aquel era su único lugar de refugio contra las preocupaciones domésticas que la rodeaban apenas salía de allí. Ya en aquel breve momento que pasara en el cuarto de los niños, la inglesa y Matrena la habían preguntado acerca de varias cosas urgentes que había que hacer y a las que solo ella podía contestar. ¿Qué tenían que ponerse los niños para ir de paseo? ¿Les daban leche? ¿Se buscaba otro cocinero o no? Déjenme en paz, había contestado Dolly, y, volviéndose a su dormitorio, se sentó en el mismo sitio donde antes había hablado con su marido, se retorció las manos cargadas de sortijas que se deslizaban de sus dedos huesudos, y comenzó a recordar la conversación tenida con él. Ya se ha ido, pensaba. ¿Cómo acabará el asunto de la institutriz? ¿Seguirá viéndola? Debía habérselo preguntado. No, no es posible reconciliarse. Aun si seguimos viviendo en la misma casa, hemos de vivir como extraños el uno para el otro. Extraños para siempre, repitió, recalcando aquellas terribles palabras. ¿Y cómo le quería? ¿Cómo le quería, Dios mío? ¿Cómo le he querido? Y ahora mismo, no le quiero, ¿y acaso más que antes? Lo horrible es que, no pudo concluir su pensamiento porque Matrena Filimonovna se presentó en la puerta. Si me lo permite, mandaré a buscar a mi hermano, señora, dijo. Si no, tendré que preparar yo la comida, no sea que los niños se queden sin comer hasta las 6 de la tarde, como ayer. Ahora salgo y miraré lo que se haya de hacer. ¿Habéis enviado por leche fresca? Y Daria Alejandrovna, sumiéndose en las preocupaciones cotidianas, ahogó en ellas momentáneamente su dolor. Aunque nada tonto, Esteban Arkadievich era perezoso y travieso, por lo que salió del colegio figurando entre los últimos. Con todo, pese a su vida de disipación, a su modesto grado y a su poca edad, ocupaba el cargo de presidente de un tribunal público de Moscú. Había obtenido aquel empleo gracias a la influencia del marido de su hermana Ana, Alexis Alejandrovich Karenin, que ocupaba un alto cargo en el ministerio del que dependía su oficina. Pero aunque Karenin no le hubiera colocado en aquel puesto, Esteban Arkadievich, por mediación de un centenar de personas, hermanos o hermanas, primos o tíos,
habría conseguido igualmente aquel cargo a otro parecido que le permitiese ganar los 6.000 rublos anuales que le eran precisos, dada la mala situación de sus negocios, aun contando con los bienes que poseía su mujer. La mitad de la gente de posición de Moscú y San Petersburgo eran amigos o parientes de Esteban Arkadievich. Nació en el ambiente de los poderosos de este mundo. Una tercera parte de los altos funcionarios, los antiguos, habían sido amigos de su padre y le conocían a él desde la cuna. Con otra tercera parte se tuteaba, y la parte restante estaba compuesta de conocidos con los que mantenía cordiales relaciones. De modo que los distribuidores de los bienes terrenales como cargos, arrendamientos, concesiones, etc. eran amigos o parientes y no habían de dejar en la indigencia a uno de los suyos. Así, para obtener un buen puesto, Ablansky no necesitó esforzarse mucho. Le bastó no contradecir, no envidiar, no disputar, no enojarse, todo lo cual le era fácil gracias a la bondad innata de su carácter. Le habría parecido increíble no encontrar un cargo con la retribución que necesitaba, sobre todo no ambicionando apenas nada, solo lo que habían obtenido otros amigos de su edad y que estuviera al alcance de sus aptitudes. Los que le conocían, no solo apreciaban su carácter jovial y bondadoso y su indiscutible honradez, sino que se sentían inclinados hacia él incluso por su arrogante presencia, sus brillantes ojos, sus negras cejas y su rostro blanco y sonrosado. Cuando alguno le encontraba exteriorizaba enseguida su contento. «Aquí está Steve Ablansky», exclamaba al verle aparecer, casi siempre sonriendo con jovialidad. Y, si bien después de una conversación con él no se producía ninguna especial satisfacción, las gentes, un día y otro, cuando le veían, volvían a acogerle con idéntico regocijo. En los 3 años que llevaba ejerciendo su cargo en Moscú, Esteban Arkadievich había conseguido, no solo atraerse el afecto, sino el respeto de compañeros, subordinados, jefes y de cuantos le trataban. Las principales cualidades que le hacían ser respetado en su oficina eran, ante todo, su indulgencia con los demás basada en el reconocimiento de sus propios defectos y, después, su sincero liberalismo. No aquel liberalismo de que hablaban los periódicos, sino un liberalismo que llevaba en la sangre, y que le hacía tratar siempre del mismo modo a todos, sin distinción de posiciones y jerarquías. Y finalmente, y era esta la cualidad principal, la perfecta indiferencia que le inspiraba su cargo, lo que le permitía no entusiasmarse demasiado con él ni cometer errores. Entrando en su oficina, Ablansky pasó a su pequeño gabinete particular, seguido del respetuoso conserje, que le llevaba la cartera. Se vistió allí el uniforme y entró en el despacho. Los escribientes y oficiales se pusieron en pie, saludándole con jovialidad y respeto. Como de costumbre, Esteban Arkadievich estrechó las manos a los miembros del tribunal y se sentó en su puesto. Bromeó y charló un rato, no más de lo conveniente, y comenzó a trabajar. Nadie mejor que él sabía deslindar los límites de la llaneza oportuna y la seriedad precisa para hacer agradable y eficaz el trabajo. El secretario se acercó con los documentos del día, y le habló con el tono de familiaridad que introdujera en la oficina el propio Esteban Arkadievich. Al fin hemos recibido los datos que necesitábamos de la Administración Provincial de Pense. Aquí están. Con su permiso, ¿con qué ya se recibieron?, exclamó Esteban Arkadievich, poniendo la mano sobre ellos. Ea, señores. Y la oficina en pleno comenzó a trabajar. Si ellos supieran, pensaba, mientras, con aire grave, escuchaba el informe, qué aspecto de chiquillo travieso cogido en falta tenía media hora antes su presidente de tribunal, y sus ojos reían mientras escuchaba la lectura del expediente. El trabajo duraba hasta las 2, en que se abría una tregua para el almuerzo. Poco antes de aquella hora,
las grandes puertas de la sala se abrieron de improviso y alguien penetró en ella. Los miembros del tribunal, sentados bajo el retrato del emperador y los colocados bajo el cérzalo, miraron hacia la puerta, satisfechos de aquella diversión inesperada. Pero el ujier hizo salir enseguida al recién llegado y cerró tras él la puerta vidriera. Una vez examinado el expediente, Ablansky se levantó, se desperezó y, rindiendo tributo al liberalismo de los tiempos que corrían, encendió un cigarrillo en plena sala del consejo y se dirigió a su despacho. Sus dos amigos, el veterano empleado Nikitin y el gentilhombre de cámara Grinevich, le siguieron. Después de comer tendremos tiempo de terminar el asunto, dijo Esteban Arkadievich. Naturalmente, afirmó Nikitin. Ese Fomín debe de ser un pillo redomado, dijo Grinevich refiriéndose a uno de los que estaban complicados en el expediente que tenían en estudio. Ablansky hizo una mueca, como para dar a entender a Grinevich que no era conveniente establecer juicios anticipados, y no contestó. ¿Quién era el que entró mientras trabajábamos?, preguntó al ujier. Uno que lo hizo sin permiso, Excelencia, aprovechando un descuido mío. Preguntó por usted. Le dije que hasta que no salieran los miembros del tribunal, donde está, debe de haberse ido a la antesala. No lo podía sacar de aquí. Ah, es ese, dijo el ujier, señalando a un individuo de buena figura, ancho de espaldas, con la barba rizada, el cual, sin quitarse el gorro de piel de camero, subía a toda prisa la desgastada escalinata de piedra. Un funcionario enjuto, que descendía con una cartera bajo el brazo, miró con severidad las piernas de aquel hombre y dirigió a Ablansky una inquisitiva mirada. Esteban Arkadievich estaba en lo alto de la escalera. Su rostro, resplandeciente sobre el cuello bordado del uniforme, resplandeció más al reconocer al recién llegado. Es él, me lo figuraba. Es Levin, dijo con sonrisa amistosa y algo burlona. ¿Cómo te dignas venir a visitarme en esta covachuela?, dijo abrazando a su amigo, no contento con estrechar su mano. ¿Hace mucho que llegaste? Ahora mismo. Tenía muchos deseos de verte, contestó Levin con timidez y mirando a la vez en torno suyo con inquietud y disgusto. Bien, vamos a mi gabinete, dijo Ablansky, que conocía la timidez y el excesivo amor propio de su amigo. Y, sujetando su brazo, le arrastró tras de sí, como si le abriera camino a través de graves peligros. Esteban Arkadievich tuteaba a casi todos sus conocidos, ancianos de 60 años y muchachos de 20, artistas y ministros, comerciantes y generales. De modo que muchos de los que tuteaba se hallaban en extremos opuestos de la escala social y habrían quedado muy sorprendidos de saber que, a través de Ablansky, tenían algo de común entre sí. Se tuteaba con todos con cuantos bebía champaña una vez, y como lo bebía con todo el mundo, cuando en presencia de sus subordinados se encontraba con uno de aquellos, tus, como solía llamar en broma a tales amigos, de los que tuviera que avergonzarse, sabía eludir, gracias a su tacto natural, lo que aquello pudiese tener de despreciable para sus subordinados. Levin no era un tú del que pudiera avergonzarse, pero Ablansky comprendía que su amigo pensaba que él tendría tal vez recelos en demostrarle su intimidad en presencia de sus subalternos y por eso le arrastró a su despacho. Levin era de la misma edad que Ablansky. Su tuteo no se debía solo a haber bebido champaña juntos, sino a haber sido amigos y compañeros en su primera juventud. No obstante la diferencia de sus inclinaciones y caracteres, se querían como suelen quererse dos amigos de la adolescencia. Pero, como pasa a menudo entre personas que eligen diversas profesiones, cada uno, aprobando y comprendiendo la elección del otro,
la despreciaba en el fondo de su alma. Le parecía a cada uno de los dos que la vida que él llevaba era la única real y la del amigo una ficción. Por eso Ablansky no había podido reprimir una sonrisa burlona al ver a Levin. Varias veces le había visto en Moscú, llegado del pueblo, donde se ocupaba en cosas que Esteban Arkadievich no alcanzaba nunca a comprender bien, y que, por otra parte, no le interesaban. Levin llegaba siempre a Moscú precipitadamente, agitado, cohibido e irritado contra sí mismo por su torpeza y expresando generalmente puntos de vista desconcertantes e inesperados respecto a todo. Esteban Arkadievich encontraba aquello muy divertido. Levin, en el fondo, despreciaba también la vida ciudadana de Ablansky y su trabajo, que le parecían sin valor. La diferencia estribaba en que Ablansky, haciendo lo que todos los demás, al reírse de su amigo, lo hacía seguro de sí y con buen humor, mientras que Levin carecía de serenidad y a veces se irritaba. «Hace mucho que te esperaba», dijo Ablansky, entrando en el despacho y soltando el brazo de su amigo, como para indicar que habían concluido los riesgos. «Estoy muy contento de verte», continuó. «¿Cuándo has llegado?»